Sábado soleado a puro rugby infantil. Las jóvenes promesas protagonizaron una jornada marcada por las distintas divisiones infantiles del CAU Valencia. Comenzó la mañana con la final de plata que disputaban los chicos del CAU Negro ante un Tatami San Roque que comenzó muy fuerte marcando ensayos rápidamente. El CAU pudo aguantar el primer tiempo con los ensayos de David Santamaría y Pablo Gutiérrez. En el segundo tiempo el Tatami amplió su ventaja para conquistar la final de plata. A continuación tuvo lugar la final de oro con el CAU Rojo como protagonista ante el Tecnidés Verde. Un gran encuentro muy igualado el que jugaron los chicos del CAU Rojo frente a un muy buen Tecnidés Verde. Los dos equipos mostraban un juego complementario, el Tecnidés imponiéndose en el juego de los delanteros, ganando metros con cargas de sus delanteros más pesados, con dominio en los racks y el juego al pie. Los delanteros del CAU más livianos luchaban todos y cada uno de los racks y se apoyaban en su tradicional juego de velocidad y presión defensiva. El segundo tiempo terminó con ventaja mínima del CAU por los ensayos de Víctor Gavín y Joan Terol. Todo se resolvería en la tercera parte. El Tecnidés lanzó un ataque en tromba, respondiendo los del CAU con su voracidad defensiva. Robo y recuperación permitieron dos nuevos ensayos, respondidos por otro de la delantera verde. Al final muy buen encuentro el jugado en el Río y gran preparación para el torneo nacional en Valladolid a final de mes. La Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana entregó al CAU Negro el trofeo al Fair Play, concedido por votación del resto de equipos de la categoría. Pues ha sido un partido muy reñido, muy chulo. Lo hemos disfrutado tanto el CAU como el Tecnidés. He podido abrir la pelota para mis jugadores para que ensayaran. Me lo he pasado bastante bien y creo que el rival ha sido muy digno de este partido. La verdad es que haber salido campeón hoy significa bastante para nuestro equipo y para nuestra federación, porque somos la categoría, una de las más pequeñas que ha podido ganar, y así desde M12 hasta M20 hemos ganado todas las finales de Valencia. Balance espectacular, con mi categoría espectacular, porque jugar dos finales, no sé si es la primera vez que ocurre, en categoría de oro y de plata en el CAU. Por eso estoy muy contento, muy contento. Ves a los chiquillos disfrutar, por unos momentos les retiramos de los ordenadores, móviles, y creo que eso es importantísimo hoy en día.